Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio de parte del Señor el poder estar acá hoy, llegando hasta la intimidad de sus hogares para poder seguir, ¿verdad? Temas importantes en el conocimiento de la palabra del Señor. Así de que, pues hemos venido desarrollando, ¿verdad? Temas de la doctrina básica. Es fundamental, pues, poder conocerlos. Y así pues alimentarnos y tener esa capacidad que el Señor desea que nosotros tengamos como siervos, hijos de Él. Así de que vamos a orar en esta hora para que ustedes pues también se puedan unir. Si está ahí en su casita, tome su cuaderno, tome su lápiz o lapicero y haga notas, haga apuntes, porque hay por lo largo de los temas a veces, ¿verdad? Únicamente se dan las citas, entonces ahí usted puede seguir investigando. Pero yo sé que es una bendición, yo sé que usted está interesado también en poder aprender, en poder escudriñar. Usted ya ha aprendido donde dice, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le extienda su cobertura sobre nosotros para que seamos pues ungidos a través del Espíritu Santo para que podamos hablar de parte de Dios y no de nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este privilegio maravilloso, el cual tú me permites estar aquí al frente de esta cámara para poder llegar a mis hermanos, para poder tener esa comunión, para poder tener esa bendición de poder decirles que les bendecimos, que el Señor les ama, que el Señor les guarda, que el Señor está anhelando y que nosotros crezcamos en ese conocimiento glorioso de su palabra. Así de que hoy te damos gracias, Señor, y así te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú cubras nuestras vidas con tu Espíritu Santo para que nosotros podamos desarrollar, Señor, estos temas, que seamos, Señor, capacitados de tal manera que podamos ser ese instrumento útil, ese instrumento que tú estás usando para llegar a nuestros hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así de que ya hemos orado y vamos entonces a continuar acá viendo hoy, pues tengo el privilegio de poderles hablar el tema siempre de doctrina básica, pero que es los 5 ministerios. Amén. Entonces, importante porque mucho, ¿verdad? A veces entran dudas en nuestras vidas y empezamos a cuestionarnos, pero que no nos damos la tarea de poder escuchar, la tarea de poder investigar. Entonces, hoy el Señor nos da esta hermosa bendición de poder estudiar los 5 ministerios. Realmente, hermano, yo le invito para que, ¿verdad? Si usted no lo ha leído, pues que escuche, ya que la palabra del Señor es tan hermosa y también tenemos la bendición que dice su palabra, que bienaventurado el que lee, pero bienaventurado el que escucha. Entonces, si usted lee y si usted escucha, tiene las dos aventuranzas. Así que el Señor nos dé esa fortaleza para poder seguir adelante. Vamos entonces a iniciar. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Y al enseñarlos hace 3 clasificaciones y queda de esta manera: diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo; diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo; y diversidad de operaciones dadas por el Padre. Esto lo ponemos de esta manera para que poder entrar ya al desarrollo. Entonces vamos a leer Primera Corintios capítulo 12 y su verso 4 y 6, y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Es el mismo. Gloria al Señor. Entonces, por eso es de que leía antes esto para poder, ¿verdad?, tener esa
ya ese conocimiento de los dones, y ahora ya aquí Corintios pues nos explica, ¿verdad? Ya bíblicamente de qué es esta bendición. Luego tenemos acá Efesios capítulo 4, 8, verso 11 al 11, y dice, del 8 al 11, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, aquí va lo importante de lo que estamos viendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Así de que yo les había dicho de que pues vamos a estudiar este tema de los 5 ministerios, y estos son los 5 ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este estudio abordará pues los ministerios, es decir, los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, entonces seguimos. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a la iglesia. Tenemos ese privilegio hasta que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso. Realmente el Señor está interesado a que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Así de que estamos siendo equipados, estamos siendo instruidos, enseñados para poder llegar a lo que el Señor desea. Y pues para esto el beneficio es de que ya no seamos nosotros como niños fluctuantes, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por vientos de doctrina. Y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, para esto es que los 5 ministerios el Señor los ha dejado para que nos enseñen, para que nos instruyan y que nosotros no caigamos a este nivel de poder ser arrastrados por doctrinas, ¿verdad?, del error. La misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 1, verso 10, y dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Y qué es lo que va a derribar o destruir? Toda obra de tinieblas que en nuestra vida pueda ser encontrada. Y luego, pues, ¿verdad? Se va a edificar y plantar sobre el fundamento de Cristo. Todo lo que el Señor desea que nosotros tengamos en nuestra vida. Amén. Muy bien, entonces estos son los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. En esto es lo que vamos a estar pues hoy basados en esta enseñanza. Jesucristo, cuando se fue, dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es una bendición hermosa, la que Jesús nos dejó. Por lo tanto, así como Jesús, hermanos, evangelizó
pastoreó, enseñó al pueblo de Israel. Asimismo, Dios levanta hombres para que realicen esta tarea de evangelizar. Amén. Así de que vamos a ver, vamos a seguir viendo. Vamos ya a glosar lo que son los 5 ministerios y vemos el primero, que sería el ministerio apostólico. Vamos a ver una definición. Dice: la palabra apóstol se traduce del griego apostolos, que significa uno que es enviado y mensajero. Esto lo puede encontrar en Strong, en el numeral 652. Y luego del griego apostello, que quiere decir enviar para un servicio o una comisión, también en Strong 649. Pero me impacta lo que dice acá en el diccionario Vine. Entonces, en este vocablo describe la relación que existe entre el ministerio y el ministro y Cristo. Pero mire lo que dice el diccionario Vine: que no le importa morir si fuera necesario para cumplir con su llamamiento, que eso es lo que el Señor nos dio como ejemplo. Luego tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que también, ¿verdad?, él se ciñó de esta manera para, sufrió las penalidades para poder llevar a cabo ese ministerio que el Señor le había dado. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 20 y su verso 24. Y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que un apóstol recibe, lo que el apóstol tiene que tener la capacidad para poder afrontar todo este tipo de situaciones. Y esto es maravilloso porque lo hace por el pueblo de Dios. El apóstol no podrá callar lo que ha visto y oído. Hechos capítulo 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Vamos a ver, lo repito. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que entonces el apóstol tiene esa definición de que lo que vio, lo que oyó, lo va a decir, y aunque así se oponga la autoridad, pero ahí Pedro y Juan están diciéndole: juzguen ustedes si es esto pues justo delante de Dios. Entonces, la Biblia muestra apóstoles enviados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. O sea, vemos acá esa función de las 3 divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apóstoles del Padre, vamos a ver los apóstoles del Padre, y que tenemos acá una hermosa bendición que es Jesucristo. Hebreos 3:10 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué glorioso, hermanos, lo que nosotros, lo que se nos dio, el apóstol que nos envió el Padre, ¿verdad? Y ya luego, pues por eso veíamos que el Padre tiene sus apóstoles, el Hijo tiene sus apóstoles y el Espíritu Santo también sus apóstoles. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el apóstol enviado por Dios Padre para realizar su obra. Qué gloriosa obra la que el Hijo hizo, desempeñando ese papel importante de apóstol. Apóstoles del Hijo. Los apóstoles del Hijo son los 12 apóstoles que nosotros conocemos, pero lo vamos a ver para que igual pues podamos, cualquier duda acá los puede usted ver a través de la palabra del Señor. Mateo 10, 2 y 4 dice: a los hombres
los nombres de los 12 apóstolos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los 12 apóstoles del Hijo. Estos 12 discípulos son elegidos por el Señor para recibir una instrucción especial. Vivieron con Él, fueron testigos oculares de los milagros, maravillas que hizo, y luego enviados para que hicieran todo lo que Jesús había hecho y aún más, porque Él iba al Padre y esa era la bendición que les dejó a los apóstoles de Él. Las instrucciones para ellos fueron ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel para predicar que el reino de los cielos se había acercado. Y eso lo vemos en Mateo 10, 6, 8. Estas son las instrucciones que recibieron los 12 apóstoles del Hijo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, instrucciones específicas. Se les denomina apóstoles del Cordero, y sus nombres están escritos en los cimientos de la ciudad celestial. Imagínense qué glorioso privilegio tuvieron estos apóstoles, y que el Señor así sucesivamente va a ir dando esa bendición a cada apóstol, ¿verdad? Que el Espíritu Santo también pueda elegir. Apóstoles del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver entonces en Efesios capítulo 4, 11 al 13, y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso lo que el Señor ha dejado para su pueblo. Posterior a la ascensión de Cristo a los cielos, fue el Espíritu Santo el encargado de asignar a quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas para alcanzar el propósito de capacitar a los santos y de perfeccionar a la iglesia. O sea que no queda ahí cuando el Padre se va y ya se acabaron los apóstoles del Padre o del Hijo. No, acá tenemos la bendición de que el Espíritu Santo es desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió hacia el cielo. Entonces el Espíritu Santo toma la autoridad de poder él capacitar a estos apóstoles. Tenemos la mención de algunos de ellos en la Biblia, de los apóstoles del Espíritu Santo. Tenemos a Bernabé, que eso lo vemos en Hechos 14, 4 al 14. Pablo, el apóstol Pablo, Hechos 14, 4 al 14 también. Y luego a Silas, en Primera de Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Y luego tenemos a Timoteo en Primera de Tesalonicenses del 1 también y de 2 al 6. O sea, estos son los apóstoles que estamos viendo ya del Espíritu Santo. Funciones apostólicas. Las funciones apostólicas, la Biblia pues muestra las funciones que realizan los apóstoles. Y estamos acá viendo establecer doctrina. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Tenemos Efesios 2:20. Y luego la otra de las funciones es cubrir
y eso lo puede encontrar en Mateo 28, 18 al 20. Y otra de las funciones es enviar. Eso lo ve en Hechos 7, 35, 9, 5 al 18 y Mateo 10, 6 al 8. Estas son las funciones apostólicas que encontramos en la Biblia. Vamos a ver establecer doctrina. Hechos 41, 42, se lo leo rápidamente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el apóstol establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor. Amén. El águila es figura del apóstol y lo vamos a ver en Job capítulo 39, verso 28 al 29. Ella habita y mora en la peña, hablando del águila, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Este animal es fuerte, de fuerte musculatura, dice, vuela rápido a grandes alturas, posee una gran visión, fabrica su nido en lo más alto de la peña. Entonces, un apóstol tiene que tener estas características como el águila. El águila representa la ligereza de un ejército también. Lamentaciones 4:19. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. Aquí vemos que el águila, pues, sus características también son que es uno que es enemigo de la serpiente. Cuando come algo que le intoxica, busca una roca alta y caliente para desintoxicarse. Figura de aquel apóstol, figura de que el apóstol buscará la roca eterna que es Cristo y el Espíritu Santo para escudriñar la doctrina, desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina. Entonces, esto es características del águila que va representado con el apóstol. El apóstol también cubre. Mateo 20, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así de que entonces aquí hay una función importante que es cubrir. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Promete que estaría cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Este poder de cubrir fue delegado a los 5 ministerios. Hoy lo tenemos a través de esos 5 ministerios, esta excelente función. Cuando Jesús entró en la casa del centurión, vamos a leer Mateo 8:8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En este centurión se sentía indigno porque las costumbres judías, cualquiera que entrara en una casa quedaba bajo cobertura, protección y autoridad. Y ustedes saben de que pues este centurión era autoridad, tenía soldados bajo su mando, pero él reconoce la autoridad superior que es Cristo, y entonces él se halla indigno, pero el Señor entra y le da pues esa bendición de poder cubrirlo.
Es importante estar bajo cobertura apostólica, ¿verdad? Por eso se nos enseña, para que nosotros podamos saber y pues también tener ese conocimiento. En Mateo 23, 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire qué importante reconocer la cobertura apostólica, porque Él siempre va a querer cubrirnos. Pero ¿qué pasa si nosotros desechamos esa cobertura? Entonces nuestra casa queda desierta. Entonces, eso es importante, tener ese conocimiento de parte del Señor. Para recibir la enseñanza y doctrina, Efesios capítulo 2, 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que tenemos aquí la instrucción de que tenemos que ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. En el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué bendición cuando nosotros nos dejamos instruir. Entonces estamos siendo edificados. Y vamos, aquí en el 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense qué bendición. Ustedes y yo somos un templo que necesitamos cada día esa bendición de ser purificados, construidos, crecer para poder tener esta bendición especial. El apóstol también, la función es enviar, y eso lo vemos en Hechos 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hechos, esto es una lectura de Hechos 7:35. Y luego vemos Hechos 9, 5 al 18. Solo vamos a leer el 5 por cuestión de tiempo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los enviados. Entonces aquí vemos cómo el Padre envía a Moisés, el Hijo Jesucristo ya enviando a Saulo, porque antes de que le conociera era Saulo, para después llegar al nombre de Pablo. Y luego vemos en Mateo 16 a los 12 que son enviados también. Entonces esta es una bendición de poder reconocer cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido trabajando en la obra del cuerpo de Cristo. El ministerio profético. Vamos a ver ahora el ministerio profético, Lucas 6:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y vamos a ver la definición. La palabra profeta en el Nuevo Testamento se traduce del griego como profetes, que significa uno que habla públicamente y abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Eso es lo que es un profeta o el ministerio profético. ¿Amén? Algunos ejemplos de los profetas en el Nuevo Testamento son Juan el Bautista, en Mateo 11, 9 al 10, Ana, Lucas 2, 36,
profetas de las iglesias, que lo vemos ya en Hechos 13:1, Ágabo en Hechos 11:27 al 28 y 21:10, y las hijas de Felipe en Hechos 21:9. Estos son algunos profetas del Nuevo Testamento que ya vemos que son del Espíritu Santo. Funciones proféticas en la iglesia. La Biblia enseña que la función del ministerio profético en el cuerpo de Cristo son los siguientes: hablar de parte de Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Hablar de parte de Dios es una de las funciones de los profetas. Dios ha utilizado cualquier medio para hablar a su pueblo. Sin embargo, envía mensajeros por medio de los profetas anunciando su consejo. O sea que eso es el deseo del Señor, por medio de un profeta, enviar el consejo a su pueblo. El profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo, porque esto es muy importante, porque si un profeta habla de su propia cuenta, va a tener consecuencias. Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Es importante entonces poner atención a los profetas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Imagínense entonces lo importante de un profeta es mantener, dice, sensible, sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo. No puede hablar por únicamente presunción de él. Debe hablar de parte de Dios y no de su propia cuenta. Amén. Otra de las funciones es proteger. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo de las alas y no quisiste? Entonces el profeta protege a través del mensaje que el Señor o que Dios está enviando. El profeta se identifica con las características de alas de gallina, que quiere reunir a sus polluelos para protegerlos de los embates del enemigo. Entonces eso es poder. No podemos nosotros ponernos a contender o a contradecir, porque podríamos estarlo haciendo por falta de conocimiento o de instrucción, pero acá hoy lo estamos descubriendo en el nombre de Cristo a través de su palabra. En el Antiguo Testamento Dios envió profetas para reunir a su pueblo bajo sus alas protectoras, pero los hirieron y los mataron. Y esto lo vemos en Mateo 23:37, que ya lo vimos, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo de las alas y no quisiste? Y luego Lucas 24:46, que no lo vamos a leer, pero esa es lo que el Señor desea cuando nos envía a los profetas, para que nosotros seamos guardados bajo esas alas protectoras. Ahora, en el tiempo de la iglesia, Dios levanta profetas cuyo propósito es proteger al pueblo de Dios. Muy bien, vamos a ver el ministerio evangelista. Ministerio evangelista, evangelista se traduce del griego evangelistes y significa mensajero del bueno, proclamar
las grandes nuevas. Strong 2020. Esto indica que los evangelistas son mensajeros que llevan buenas noticias del reino de Dios y de la salvación de la vida eterna. Vamos a ver, un evangelista saca de la cautividad a muchos. Esto es un ministerio excelente, todos son excelentes, pero acá vemos estos, porque dice un evangelista saca de la cautividad a muchos, y muchos que de verdad usted sabe, nosotros estuvimos en cautiverio, pero por la función del ministerio evangelista nosotros fuimos libertados. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sacar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, qué hermosa bendición. El evangelista se caracteriza por el amor hacia las almas perdidas. Debe estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Todos siempre la función del Espíritu Santo debe estar en estos ministerios para que pueda hacer una función excelente en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Hechos 2, 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Esta es una experiencia gloriosa en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Es un ministerio que debe soportar las aflicciones al hacer la obra. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Imagínense acá Timoteo recibiendo instrucciones del apóstol Pablo para que él cumpla, para que no las aflicciones al hacer la obra lo fueran a desanimar, sino que tiene que tener esa capacidad, soportar las aflicciones al hacer la obra del ministerio. Los evangelistas son pescadores de hombres, aleluya. Marcos 1:17 y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Miren qué bendición. Si usted está en ese proceso, qué hermoso. Podemos anhelar estos ministerios. El evangelista que se menciona en el Nuevo Testamento es Felipe. Y esto lo vemos en 8:21-8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces vemos acá a Felipe como un evangelista. Aquí menciona los 7, pero fueron los 7 que fueron elegidos para servir a las mesas, cuando ya el número de los hermanos se había hecho grande, y entonces tenían que tener ese cuidado. Pero Felipe es uno de ellos, pero que él sí tiene, y que menciona aquí la Biblia, que es el que se ve como el evangelista. Este es el único personaje a quien se le domina evangelista, y ya lo vimos. Felipe era uno de los 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos eran los 7, pero que ellos, su función era servir a las mesas, mientras que Felipe servía a las mesas, pero que también tenía el ministerio evangelista.
Seguimos. Felipe evangelizó Samaria, donde se convirtieron muchos, efectuaba milagros. Amén. Hechos 8:4-8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es Hechos 8:4. El 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces vemos el trabajo que el evangelista Felipe estaba haciendo, y lo vamos viendo acá paso por paso, cómo él tuvo esa bendición de poder llevar esa evangelización a Samaria. Felipe fue lleno del Espíritu Santo, por donde pasaba Felipe fue llevado en el Espíritu por donde pasaba el eunuco, que fue evangelizado y bautizado. Y dice Hechos, esta es una lectura desde Hechos 8:26 al 40, pero solo vamos a leer el 26, 27, 28 y 29. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces vemos esa evangelización del etíope, que pues el mismo Espíritu lo mueve para que le lleve esa salvación. Funciones del ministerio evangelista. Vamos a ver las funciones del ministerio evangelista. Anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, Hechos 2:4. Sanar y liberar, Mateo 10:1-3. Recorrer aldeas y ciudades predicando, Hechos 4:40 y 15:36 y 16:4-5. Ministerio pastoral. Vamos ya rápido porque el tiempo pasa rápido. La palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta. Esto lo ve en Strong 41:66. Entendiéndose que un pastor conduce y apacienta la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Amén. O sea, eso es la definición del pastor. Un buen pastor se reconoce porque da su vida por las ovejas. Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El pastor con la vara corrige y con el cayado pastorea. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Esto es hermoso, la función de un pastor. Jesús, el pastor por excelencia, y esto lo ve desde Mateo 26:31, Marcos 14:27, Juan 10:11, 14 y 16, y Hebreos 10:20 y Primera de Pedro 2:25. Ya no lo leemos por cuestión de tiempo. Jesús fue un pastor conforme al corazón de Dios. Jeremías 3:15 y dice: y os daré pastores según mi corazón, que se apacienten con ciencia,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Qué glorioso, y Jesús pues vino con todos esos espíritus. En el Nuevo Testamento podemos ver varios pasajes que también pues hablan de los pastores. En Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hechos 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y en 1 de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aleluya. En estos pasajes se menciona que Jesús encargó a los ancianos para que pastorearan a su iglesia de manera voluntaria. Así de que el pastor está de manera voluntaria y tiene estas hermosas funciones. Funciones del ministerio pastoral es conocer a sus ovejas, Juan 10:14, mantener el rebaño unido, Juan 10:16, defender del maligno a las ovejas, primera de Samuel 16:19, velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. Mire qué funciones tan maravillosas. Hebreos 13:17 y 1 de Pedro 5:2. El ministerio magistral o maestro lo vemos en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Volvemos a leer este verso porque aquí está, pues ahí sí que detalladamente lo que el Señor dejó para este ministerio. El ministerio maestro se traduce del griego didáscolo, que significa enseñar. Amén. Y eso es lo que hace un maestro, entonces el que tiene ese ministerio de maestro. El que es llamado a este ministerio tiene sus oídos circuncidados, y eso lo vemos en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El maestro debe vivir lo que está trasladando, no como los fariseos. Y eso lo vemos en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es bien complicado. Entonces en el maestro recae una gran responsabilidad, porque debe hacer lo que está enseñando. En otras palabras, debe ser ejemplo. Los maestros aman la palabra de Dios. En Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esto es lo que hace un maestro, ¿verdad? Amar la palabra del Señor. Cristo es el maestro por excelencia, y lo vemos en Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En el 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces Cristo es el maestro por excelencia. Jesús enseñando verdades que libertan. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Funciones del ministerio magistral es hacer discípulos. Mateo 20:18, segunda de Tito 2:2, trazar bien la doctrina apostólica. Segunda de Timoteo 2:15, enseñar a discernir la doctrina. Hechos 17:11. Abrir el oído para oír la sana doctrina, en Marcos 7:33 al 35. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ir terminando. El apóstol Pedro exhorta que la iglesia se cobije bajo la poderosa mano de Dios, ya que establece el pentágono de protección para los hijos de Dios.
figura de estar cubiertos con vestiduras dobles. Y eso lo vemos en Proverbios 31:21 y dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aleluya, qué bendición entonces estar bajo cobertura. Entonces aquí vemos y acá terminamos. En este tiempo Dios está mostrando a su pueblo el beneficio de los dones del Hijo, dones en forma de hombres que Él ha levantado con autoridad para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El apóstol le da la autoridad para dirigir y pone una palabra de justicia en su boca. Al profeta le da palabra de ciencia y sabiduría. Al evangelista para que se enfrente a las huestes del enemigo y arrebatar las almas de la condenación. El pastor para guiar al pueblo hacia Dios. Y el maestro para trazar la palabra. Gloria al Señor. Así que esto es la función de los 5 ministerios. Y que es maravilloso, hermanos, poder tener ese privilegio de poder saber, conocer, estar instruidos, estar totalmente capacitados para poder nosotros también, recuerde que estamos en el reino de Dios y hemos sido llamados y entonces necesitamos esta instrucción. Es vital para nuestra vida y para poder nosotros también tener esos toques y poder llevar la palabra del Señor, para poder enseñar, para poder pastorear, para poder evangelizar, y esto es maravilloso. Yo sé que el Señor nos ha dado esta bendición y Él nos va a seguir dando esta unción para que podamos nosotros ir creciendo y poder ir así animando a los hermanos que se unen cada vez que vienen a la iglesia, cada vez que son evangelizados y vienen, que nosotros tengamos esa capacidad. Ese es el deseo de nuestro Señor y lo vamos a poner en obra, amén, porque somos hijos de Dios y si somos hijos, Él desea que nosotros tengamos este conocimiento en la palabra y que seamos pues de vital función en la obra del ministerio también, aleluya. Así de que yo agradezco al Señor y a usted por su atención, el poder estar viendo esta palabra del Señor acá. Así que vamos a orar y decirle gracias por esta hermosa bendición que nos dio. Oramos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú nos has traído esta bendición de poder ver estas funciones, estos 5 ministerios que hoy, Señor, tú nos has dejado para que nosotros seamos, Señor, cubiertos, para que nosotros nos podamos meter bajo esas alas, para que nosotros podamos ser instruidos, para que nosotros podamos ser llevados a ese conocimiento de la plenitud de Cristo, para poder dar la talla. Señor, gracias te damos, y así que cada día y que cada uno de mis hermanos ahí donde se sentaron, donde estuvieron atentos para poder escuchar, para poder anotar, Señor, allí yo les mando esa bendición en el nombre de Jesús, para que ellos sean edificados, porque esta palabra ese es el fin que trae, para edificarnos, para poder crecer. Somos tu cuerpo, somos tu templo y sabemos, Señor, que necesitamos ser sanados, necesitamos ser edificados, necesitamos ser construidos, necesitamos conocer los cimientos en los cuales estamos fundamentados, y sabemos que tú eres la roca eterna, gloriosa, en la cual estamos cimentados, Padre. Gracias, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias por todo lo que tú nos has dado. Oh sí, Señor, muchas gracias. Amén.